Destilación multicomponente utilizando un módulo RadFrac. En este video aprenderemos a utilizar el módulo RadFrac, que no solamente sirve para simular columnas de destilación, sino todo aquel equipo de separación basado en el concepto de etapas de equilibrio, como lo son las columnas de absorción, las columnas de desorción, las columnas de extracción y demás equipos de separación basados en esta idea. Es necesario que la columna a simular haya sido resuelta previamente por algún método de diseño. Para este caso, consideraremos una mezcla de 5 hidrocarburos a partir del etano hasta el hexano, como se muestra en el ejemplo. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar los perfiles de composición, temperatura y flujos internos. Una vez que ha sido cargado Aspen y seleccionamos una plantilla con unidades en sistema inglés, comenzamos a capturar los componentes. Que en este caso serán etano, propano, N-butano, N-pentano y N-hexano. Un error bastante común para la gente de habla española es poner los componentes en español. Tenemos nuestros componentes, los identificamos únicamente indicando el número de carbonos para cada uno de ellos. Seleccionamos el método de Penn-Robinson, son hidrocarburos, no hay componentes polares, por lo tanto la mejor consideración es esta ecuación de estado. Vamos al ambiente de simulación. En columnas seleccionamos el módulo RadFrac. Vamos a poner un poco de atención. En este caso, nuestro ejercicio nos pide el uso de un condensador parcial. En el caso de las columnas RadFrac, en esta parte que está aquí, van a aparecer dos posibles salidas. La inferior la utilizaremos siempre que se vaya a utilizar un condensador total, que no es el caso de este ejercicio. La parte de arriba es un condensador parcial, que es el que vamos a utilizar para este ejercicio. Si seleccionamos uno de estos dos, el otro desaparecerá de posibilidad de ser utilizado. Es decir, ya no está en rojo. Esas son salidas opcionales. Tenemos nuestras dos salidas y en la parte central, como veremos más adelante, me permite hacer salidas o extracciones laterales. Hacemos pausa para formatear la hoja de flujo. Terminado de formatear la columna, deberá tener este aspecto. Vamos entonces a definir los flujos de alimentación. La temperatura de esta corriente, 213.9 grados Fahrenheit, con una presión de 200 psi. Los flujos molares en libra mol por hora son de 3, 20, 37, 35 y 5.
es la única alimentación, así que definiremos ahora la columna de destilación. En este caso, tenemos que definir tres aspectos fundamentales en la columna. El primero es la configuración, es decir, las características fundamentales de la columna primero. El número de etapas, 17. El condensador. Aun cuando ya definimos el tipo de condensador en el diagrama, es necesario restablecerlo aquí también. Si nosotros ponemos condensador total, aun cuando hayamos dibujado un condensador parcial, Aspen nos va a marcar un error. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que lo que estamos dibujando es correcto con lo que estamos definiendo. Un condensador parcial vapor. Un reboiler tipo Kettle, que es de los más comunes. Las fases válidas, vapor líquido y la convergencia estándar. Tenemos que especificar dos condiciones de operación que pueden ser cualquiera de las que aparecen en esta lista. Velocidades del destilado o velocidad de flujo del destilado, velocidad de flujo de fondos, velocidad de flujo del flujo, velocidades de los flujos de calor, la relación del destilado con respecto a la alimentación, la relación de los fondos con respecto a la alimentación y los calores adicionados. Podemos definir cualquiera de ellas. Las más comunes normalmente va a ser el flujo de destilación y la relación de reflujo. Mucho cuidado porque hay relación de reflujo y velocidad de reflujo. La relación de reflujo es una relación adimensional de lo que se está regresando a la columna con respecto a lo que está saliendo en el domo superior, es decir, L sobre B. Se puede definir de alguna otra forma, pero a final de cuentas la relación de reflujo es un valor adimensional, mientras que la velocidad de reflujo se refiere al flujo en libras-mol por hora o en términos de masa por unidad de tiempo de lo que se está retornando a la columna. El más común es la razón de reflujo. Para este ejercicio aparece la velocidad de reflujo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades que aparecen. Tenemos configurada la primera de las tres hojas del método riguroso. La segunda hojita tiene que ver con la ubicación de los platos de alimentación, que en este caso es la etapa número 8. Si tuviéramos más, aparecerían aquí. En esta hoja me interesa que revisemos este pequeño apartado. Me dice que el destilado está en la etapa número 1 y que los fondos es la etapa 17 de la columna. Esto es, que la columna Aspen la cuenta de arriba hacia abajo, considerando la cámara del condensado y el condensador y el rehervidor. Finalmente, la presión. En términos de los valores de la presión de la columna, Aspen nos permite hacer una serie de situaciones. En este caso, tengo estos tres apartados que no son necesariamente obligatorios de llenar todos. El único que es obligatorio es este primero. Vamos a fijar una presión de 250 sillas. Si estos dos espacios están vacíos, esta presión será la única que hay en toda la columna, lo cual no es razonable, pero es una forma de resolverlo. Puedo establecer cuál es la presión internamente en la columna. Si aquí hay un segundo valor, significará que este primero, el que acabo de definir, será la presión del condensador. Si aquí hay una presión diferente, esta será la presión de toda la columna. O puedo utilizar cualquiera de estas dos
para definir una caída de presión, ya sea plato por plato o para toda la columna. En este ejercicio lo dejaremos únicamente como la presión de la columna con un solo valor. Con esto nosotros tenemos resuelta toda la columna y podemos entonces ahora sí hacer la simulación. Esperamos entonces los resultados de la simulación. Me dice que los resultados traen un warning. Este warning la mayoría de las veces tiene que ver en una columna de destilación con las presiones. Vamos a revisar. Me dice que el problema se debe a que la presión o la presión de la alimentación es más baja que la presión del plato donde se alimenta. Aspen tiene esa gran ventaja, nos permite estos pequeños errores. La intención en este ejercicio es únicamente aprender a manejar este módulo. No hay mucho problema por esa pequeña variación en la presión. Cuando estemos trabajando en algo más elaborado, sí es necesario hacer estas pequeñas correcciones de los warning. Este realmente no nos afecta en nada. Sin embargo, podríamos corregir el ejercicio. Vemos entonces las corrientes que nosotros generamos. Nos acomodamos, primero la alimentación, después el destilado y finalmente los fondos. Vamos a filtrar la información que queremos que nos presente y vemos que el primer componente se está yendo esencialmente todo en la parte de arriba, el segundo componente también. Ya para el tercer componente ya se empiezan a ir en la parte de abajo. Quiere decir que este equipo está separando entre el propano y el butano. Las fracciones que nos van a dar es una mezcla esencialmente del componente C2, C3, con algunas impurezas. Esta cantidad nos da 90.99, el 99% forman estos dos componentes, lo demás son pequeñas cantidades de las otras especies. Observen estas nomenclaturas, partes por millón, partes por billón. Para la segunda corriente, para la corriente de los fondos, vemos que básicamente es una mezcla de C4 y C5 con algo significativo de hexano. Estos nos dan alrededor de 93-94% y esto alrededor de 6%. Estas otras dos partes realmente no tienen significación. Bien, enviamos esto a la hoja de flujo. Lo adaptamos para que ocupen aproximadamente el mismo tamaño. Sigue apareciendo el warning nuevamente tiene que ver con presiones. Observamos la presión de nuestro sistema es de 250 en la columna y la alimentación está en 200. Por eso apareció ese warning. Si cambiamos ese valor, el warning va a desaparecer. Realmente lo que nos interesa en una columna de destilación son los perfiles. Los perfiles nos permiten hacer el diseño de la distribución de platos, del acomodo de platos, del diámetro de la columna, de la altura de la columna y bueno, los perfiles aparecen aquí, los perfiles de temperatura. Lo que estamos leyendo en la parte de abajo son las etapas y aquí están las temperaturas. Vamos a acomodarlas de esta forma.
lo que leemos es lo siguiente: esta es la parte superior de la columna, esta es la parte inferior de la columna. Quiere decir que en el condensador que tenemos una temperatura menor a 120 grados Fahrenheit. Observen cómo la temperatura está bajando y aquí cambia su pendiente. Lo que observamos es que en este punto, en este plato, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese es el plato de alimentación. Por eso se nota un cambio en la pendiente de estos valores. Podemos ver entonces las composiciones. Vamos a ver únicamente una de las fases, es mucha información. Si lo quisiéramos ver todo junto, realmente es un tanto confuso. Seleccionamos la base molares y observamos nuestro diagrama. Nuevamente se me hace mucho más práctico verlo de esta forma, en donde observamos cómo se van comportando en términos de fracciones molares nuestros componentes. ¿Para qué me sirve este perfil? Por si me interesa una composición en particular, saber de qué plato puedo disponer de ella. Nuevamente observen cómo los perfiles cambian en el plato número 8. Se mueven para un lado o se mueven para el otro. Los que van hacia arriba, estos dos, pues son los componentes ligeros. Estos que van en esta otra dirección son los componentes pesados. El C6 realmente viene de cantidades pequeñas apenas significativas, pero podemos observar el azul y el verde, que son los ligeros, el C2 y el C3, y el morado y el rojo o rosa, que son los pesados. Podemos observar cómo se están comportando estos sistemas. Como se asignó solamente un valor para la presión, el perfil de presiones solamente sería una línea recta, constante en todos los platos. Con eso terminamos nuestro video.